Bueno, a ver, vamos a desglosar esto un poco porque el tema de hoy tiene tela. Normalmente, cuando nos enfrentamos a la compra de, no sé, un dispositivo complejo o al aprendizaje de un sistema nuevo, hay una expectativa clarísima. Se busca un manual de instrucciones, claro. Exacto, un manual. Se exige precisión, ¿verdad? Regla número uno, regla número dos, viñetas, esquemas. Es algo estructurado y francamente resulta muy tranquilizador. Totalmente. Porque proporciona una reconfortante ilusión de control. Vamos, la mente analítica pues busca siempre la certeza de un índice. Ajá. Preferimos que las cosas estén categorizadas, que sean visibles, directas y sin ambigüedades. Es un mecanismo de defensa natural, o sea, la forma de procesar la información y sentir seguridad. Sí, sí, estoy convencida de que es puro instinto de supervivencia mental. Pero claro, aquí es donde la cosa se pone interesante. Cuando damos un paso hacia atrás y observamos el momento más crucial de la historia espiritual humana, pues nos encontramos con una sorpresa monumental. Una desconexión total con esa expectativa. Exacto. O sea, cuando el Hijo de Dios pisa la tierra para entregar el mensaje más revolucionario de todos los tiempos, resulta que no hay manual. Nada. Cero viñetas. Cero. No hay un catecismo estructurado en puntos exactos, ni diagramas de flujo. En su lugar, el maestro decide sentarse, bueno, bajo la sombra de un olivo y empieza a hablar sobre semillas que caen en distintos tipos de tierra. O sobre ovejas perdidas en el campo. Eso es, o sobre hijos rebeldes que huyen de casa. Es decir, ante el mayor reto comunicativo de la historia, opta por contar historias. Fíjate que es fascinante. Lo es. Y para entender el porqué de esta estrategia, que al principio parece casi incomprensible, tenemos que viajar a la Palestina del siglo I, porque asumo que no podemos mirar estos textos con nuestra mentalidad actual, claro. Uf, sería un error gravísimo hacerlo, la verdad. Antes de diseccionar cómo funcionan las parábolas desde un punto de vista pedagógico o teológico, es imprescindible comprender para quiénes fueron diseñadas exactamente. Claro, el contexto. Eso es. Y aquel escenario no era precisamente un lugar tranquilo, ¿eh? Era un entorno de altísima tensión en absolutamente todos los niveles imaginables. O sea, una sociedad al borde del colapso constante. Una olla a presión a punto de reventar. Tal cual. Imaginemos el panorama por un momento. Un pueblo con una identidad religiosa y cultural milenaria, con una convicción férrea de ser el pueblo elegido, pero que se despierta cada día bajo la bota y la ocupación militar del Imperio Romano. Que no era ninguna broma. Para nada. No hablamos de una opresión abstracta, ¿eh? Hablamos de soldados armados en las calles, de impuestos asfixiantes que dejaban a familias enteras en la miseria más absoluta. Y las crucifixiones públicas, claro, como advertencia constante. Exactamente. En medio de ese clima de desesperación diaria, la expectativa general y urgente era la llegada de un Mesías. Pero, ojo, no uno espiritual. Buscaban un líder militar, ¿no? Un líder militar y político, sí. Alguien que tomara una espada, liderara una insurrección violenta y expulsara a Roma de una vez por todas. Claro. Y es evidente que la figura de Jesús, pues hablando de amor al enemigo y de perdonar, no encajaba en absoluto con ese perfil de caudillo revolucionario que la gran mayoría esperaba. En absoluto. Pero, a ver, por lo que detallan las fuentes que estamos manejando, la tensión no era únicamente política frente al invasor. El problema también estaba dentro, en la propia esfera religiosa. Efectivamente. Y te diría que esa tensión interna era casi más opresiva que la romana. Madre mía. Las fuentes nos describen a una élite religiosa formada por fariseos y escribas que a lo largo de los siglos había hecho algo terrible con la fe. O sea, habían tomado la ley original de Moisés y le habían añadido capas, Capas y subcapas, supongo. capas, subcapas, interpretaciones y tradiciones humanas, hasta convertir la relación con Dios en una carrera de obstáculos. Vamos, imposible de superar. Pero espera, a ver si lo entiendo. Si se supone que los líderes espirituales están ahí para acercar a la gente a la divinidad, ¿por qué querrían complicar el acceso a Dios? No sé, me parece completamente contraproducente para su propia misión. Bueno, lo es desde una perspectiva de gracia, desde luego, pero desde una perspectiva de poder es muy útil. Al crear un sistema tan intrincado, la fe se volvió un acto público, performativo y tremendamente excluyente. Claro, para mantener el control. Exacto. Se aseguraban de ser los únicos árbitros de la moralidad. El método tradicional de enseñanza de estos rabinos era la exégesis directa y el debate académico denso. Citaban a maestros anteriores, debatían sobre minucias legales interminables. Un rollo, vamos.
Era un sistema diseñado de manera exclusiva para los iniciados, para una élite que tenía el tiempo, el dinero y la educación para sentarse a debatir si era lícito o no curar a un enfermo en sábado, imagínate. O sea, es como si para poder tener una relación básica con Dios, esta élite obligara a la gente a leer los términos y condiciones de un contrato legal larguísimo Sí, de 200 páginas. y redactado en arameo antiguo, lleno de jerga incomprensible y encima sin la opción de usar control F para buscar la parte que realmente te importa. Esa comparación es perfecta. Refleja muy bien lo inalcanzable y frustrante que era para una persona normal. Claro, es que es abrumador. Y de repente, de sopetón, en medio de este sistema elitista y asfixiante, aparece Jesús. Y en lugar de seguir las reglas del juego, en lugar de citar a teólogos anteriores para validar su autoridad, rompe el molde por completo. Se salta a la academia. Se la salta totalmente. Se dirige directamente a los pescadores, a los agricultores, a las mujeres, a la gente común que trabajaba de sol a sol. Personas que tenían un hambre espiritual profunda, pero que no hablaban el idioma de los académicos. Y lo hace utilizando la parábola. Que, por cierto, si revisamos la etimología que plantean las fuentes, viene del griego parabolé, que significa literalmente poner al lado o comparar. ¿Cierto? Así es. La genialidad del método reside precisamente en eso. Toma un misterio inmenso, profundo y abstracto, como es la naturaleza del reino de Dios, y lo pone justo al lado de algo cotidiano. Algo mundano. Algo profundamente conocido, sí. Una mujer amasando pan, un pastor buscando una oveja, un agricultor tirando semillas. De repente lo divino se vuelve accesible en la rutina diaria. Entonces, si el sistema dominante era tan rígido y elitista, surge una pregunta evidente al analizar los textos de Mateo 13 o Marcos 4. A ver, ¿por qué usar historias que requieren interpretación? Esa es la gran pregunta. Porque si el mensaje es vital y revolucionario, ¿por qué no dar un discurso claro, conciso, con puntos numerados y acabar antes? Las fuentes nos revelan que hay motivos teológicos de peso detrás de esto. Son 5 grandes razones, concretamente. Empezando por la idea de que la parábola funciona, paradójicamente, para revelar y ocultar al mismo tiempo, lo cual, así a simple vista, suena un poco contradictorio. Suena a contradicción, sí, pero en realidad es un mecanismo de seguridad fascinante. O sea, las parábolas actúan como un filtro espiritual muy sofisticado. No entregan la verdad empaquetada de forma que cualquiera pueda consumirla superficialmente y seguir con su vida. Claro, no te lo dan mascadito. Exacto. Lo que hacen es abrir las puertas de par en par a quienes tienen un hambre genuina de entender, pero al mismo tiempo cierran las puertas y ocultan el significado a quienes solo se acercan por curiosidad morbosa. O para buscar las cosquillas. Eso pasaba muchísimo con los fariseos, claro. A quienes buscaban una excusa para provocar un debate, retorcer las palabras y encontrar un motivo para la condena, la parábola se les quedaba opaca. O sea que la historia en sí misma protege el tesoro de quienes solo quieren pisotearlo. Pero claro, esto nos plantea otro dilema. A veces el maestro necesitaba confrontar a personas que tenían el corazón completamente cerrado. Personas atrincheradas en su propio orgullo. Eso es. Si la puerta está lindada por el ego, ¿cómo entra el mensaje? Y aquí es donde se pone realmente interesante, porque las fuentes nos llevan a la brillantez psicológica de la parábola para sortear esas defensas. Es que es una estrategia magistral. Sabemos de sobra que la mente humana rechaza la confrontación directa. Totalmente. A mí me gusta pensar en esto como la táctica del caballo de Troya. O sea, si alguien viene de frente y lanza una acusación directa, diciendo, yo qué sé, eres una persona orgullosa o estás actuando con egoísmo, Los soldados de la mente levantan los escudos inmediatamente. al instante. El instinto humano básico es defenderse, justificarse, contraatacar, pero una parábola es como un regalo envuelto en una historia. Entra en la ciudad de la mente sin que el orgullo la perciba como una amenaza. Entra por la puerta principal como si nada. Exacto. Y una vez que la historia ya está dentro, en el centro de la plaza, las puertas del caballo se abren y la verdad sale para confrontar desde el interior, antes de que el ego pueda reaccionar. Esa metáfora del caballo de Troya es insuperable para explicar esto, de verdad. Y mira, los textos históricos nos dan un ejemplo apabullante del Antiguo Testamento para ilustrar cómo esta verdad entra por la puerta trasera. Es el famoso encuentro entre el profeta Natán y el rey David. ¡Uf, qué historia esa! Pongamos el contexto para situarnos. David era el hombre más poderoso de la nación y acababa de cometer adulterio y de orquestar un asesinato para encubrirlo. Estaba en la cima absoluta de la arrogancia del poder. Intocable. Intocable.
Si Natán entra al palacio y le acusa directamente, así de frente, lo más probable es que David hubiera mandado ejecutar al profeta en ese mismo instante. Habría sido un suicidio táctico, vamos, ir de frente. Exactamente. Así que Natán no hace eso. Llega y le cuenta una historia. Le habla de un hombre inmensamente rico, dueño de rebaños gigantescos, y de un hombre paupérrimo cuya única posesión en el mundo era una pequeña ovejita que criaba dentro de su casa, casi como a una hija. Y ahí David empieza a escuchar sin defensas. Sin ninguna. Y Natán relata que cuando el hombre rico recibe una visita, en lugar de tomar una oveja de su vasto rebaño, decide robar y degollar la única ovejita del hombre pobre para preparar la cena. Y claro, al escuchar esto, la reacción de David es visceral. Exactamente. Como no percibe que la historia habla de él, sus defensas están completamente bajadas. Su sentido de la justicia se enciende, ¿no? Se enfurece profundamente. Y dicta sentencia declarando que ese hombre rico merece la muerte por su falta de compasión. Ha caído en la trampa por completo. Ha juzgado el caso sin saber que se estaba juzgando a sí mismo. Qué fuerte. Y fíjate, en ese preciso segundo de vulnerabilidad moral, cuando las defensas están en el suelo, Natán lo mira fijamente y lanza la estocada final. Le dice, tú eres ese hombre. Madre mía, los pelos de punta. La parábola ya había hecho todo el trabajo previo, había esquivado los muros de la arrogancia, había evitado el rechazo automático y había atravesado directamente el corazón del rey. Provocando un arrepentimiento genuino que una acusación frontal jamás habría logrado. Es brillante y demoledor al mismo tiempo. Pero claro, el caballo de Troya entra y sorprende en el momento. A ver, la tercera razón sería cómo se aseguraba Jesús de que esa lección perdurara semanas, meses o milenios después. Claro, la memoria. Porque la gente olvida los discursos. Y ahí es donde entra la neurociencia de la narrativa, que es otro de los pilares que destacan las fuentes. Nuestro cerebro está diseñado biológicamente para recordar historias, no listas abstractas. Así es. Si a una persona se le da una lista de principios éticos abstractos sobre, por ejemplo, la importancia de la compasión intercultural, lo más probable es que olvide esos principios antes de la hora de la cena. Ya te digo. Pero si se le cuenta la historia de un hombre que es asaltado en un camino peligroso, y cómo los líderes religiosos de su propia comunidad pasan de largo ignorándolo. Mientras que un buen samaritano, el enemigo cultural por excelencia, se detiene, venda sus heridas y paga su recuperación. Exactamente. Esa historia no solo se recuerda al día siguiente, sino que sobrevive intacta durante milenios. Las parábolas anclan la teología en la imaginación visual, la hacen imborrable. Qué mala milla. Sin embargo, avanzando por los textos hacia la cuarta razón, hay un punto que siempre genera muchísima fricción al leer los evangelios, y es esa justificación teológica donde Jesús cita al profeta Isaías, hablando de viendo no ven y oyendo no oyen. Así es un pasaje difícil. A simple vista y leyendo rápido, pues parece sugerir un Dios un tanto cruel que fuerza deliberadamente a la gente a la ceguera para que no entiendan. Pero las fuentes aclaran que el mecanismo respeta de manera absoluta la libertad humana. Sí, es fundamental detenerse en este punto para no malinterpretar la intención divina, porque no se trata de un Dios que tapa los ojos de la gente. Pensemos en esta imagen, que la verdad clarifica mucho la dinámica. A ver. El sol que brilla en el cielo tiene propiedades constantes. Es el mismo sol, con la misma luz y el mismo calor, el que derrite un trozo de cera y el que endurece un bloque de barro. Claro. La fuente de energía no varía ni discrimina. Lo que cambia por completo el resultado es la naturaleza del material sobre el que incide. ¡Wow! Fíjate que esa imagen lo cambia todo. O sea que el problema nunca es el mensaje en sí, sino el material del que está hecho quien lo recibe. Precisamente. Las parábolas funcionan con la misma dinámica que ese sol. La historia del sembrador era exactamente la misma para toda la multitud presente, pero el efecto que producía revelaba el estado interior del receptor. Dios no fuerza la puerta de ningún corazón humano con imposiciones abrumadoras. Simplemente llama. ¿Y la parábola es ese golpe sutil en la puerta? Exacto. Si el material del corazón es como la cera, se derrite, se ablanda y acoge el mensaje. Pero si es como el barro, lleno de orgullo o cinismo, la misma historia lo endurece en su propia confusión. Ostras. Y fíjate que esa cera derritiéndose me lleva a pensar en la quinta razón, en la reacción que generaban estas historias. Y es que obligaban a abandonar la pasividad. Porque una historia bien contada, que deja preguntas en el aire, incomoda lo suficiente como para despertar la curiosidad. Totalmente.
Genera una fricción mental maravillosa. Vemos en los registros que las grandes multitudes escuchaban la historia de la semilla y, al no entenderla de inmediato, simplemente se encogían de hombros y se iban a sus casas. Pero los discípulos, que tampoco tenían idea de lo que significaba la historia, no se marchaban. No, se quedaban. Esa curiosidad les quemaba por dentro. Se acercaban en privado y preguntaban, a ver, ¿qué significa esto? La parábola fue la herramienta perfecta para separar al consumidor casual del buscador comprometido. Les hacía pasar de la pasividad del espectador a la acción del buscador. Sí. Y esto plantea el puente perfecto hacia el requisito más exigente que el maestro pedía a su audiencia. Hay una frase que se repite como un eco a lo largo de todos los evangelios. El que tiene oídos para oír, que oiga. Sí, muy mítica. Con esta aparente redundancia, en realidad se está trazando una distinción vital y muy profunda entre el acto biológico de oír y el acto intencional de escuchar. Es que son dos universos distintos, la verdad. Oír es un acto puramente pasivo, simplemente ocurre. El sonido viaja por el aire, golpea el tímpano, el cerebro registra una vibración y ya está. O sea, no requiere el más mínimo esfuerzo moral ni intelectual. Ninguno. Escuchar, en cambio, es un verbo activo, deliberado e intencional. Requiere abrir el corazón, silenciar los prejuicios, bajar las defensas y, bueno, tomar la decisión consciente de recibir el mensaje, permitiendo que éste confronte las propias creencias. Y si conectamos esto con el panorama general, o sea, si llevamos esta distinción milenaria y la aplicamos a nuestra cultura contemporánea, el diagnóstico es abrumador. Nunca antes en toda la historia de la humanidad ha existido tal avalancha de contenido espiritual disponible al instante. Sí, es una locura. A un solo clic de distancia hay miles de sermones, devocionales matutinos, reflexiones, cursos de teología sistemática. El volumen de información es literalmente ensordecedor. Y sin embargo, a pesar de este festín de datos, la transformación estructural y real en la vida cotidiana parece ser cada vez más escasa. De hecho, esto es algo que da mucho que pensar sobre esta especie de era del ruido en la que vivimos. O sea, ¿no será posible que este exceso de información religiosa esté creando una ilusión óptica de crecimiento espiritual? Es muy probable. Existe esta tendencia a consumir contenido sobre la fe como quien hace un maratón de una serie de entretenimiento. Da una pequeña dosis de dopamina, genera una sensación de validación personal y hace sentir a la gente que está progresando. Pero se hace sin la más mínima intención de permitir que ese mensaje cambie un solo aspecto incómodo de sus vidas. Exacto. Se asume erróneamente que, bueno, por tener unos auriculares puestos escuchando conceptos elevados, ya hay un crecimiento real, cuando en realidad lo único que se está fomentando es una sordera espiritual pasiva, muy bien informada, pero sordera al fin y al cabo. Es un diagnóstico sumamente duro, lo reconozco, pero si analizamos la severidad de los textos, resulta dolorosamente acertado. Las parábolas de Jesús jamás fueron diseñadas para proporcionar entretenimiento intelectual o para hacer sentir bien a nadie con palmaditas en la espalda. Desde luego que no. Fueron diseñadas como cargas de profundidad, creadas para provocar una crisis, un cambio estructural profundo en el alma, para alterar para siempre la trayectoria vital de una persona. Y para que esto no se quede solo en el terreno de la filosofía, las fuentes que estamos manejando aterrizan toda esta teoría con dos casos de estudio prácticos de la vida cotidiana. Dos perfiles que ilustran perfectamente esta dinámica. Así, los ejemplos de Carlos y Mariana. Empecemos analizando el caso de Carlos. Al leer sobre él, queda claro que es el prototipo de individuo que ha crecido inmerso en el entorno religioso tradicional. Desde su infancia conocía las respuestas correctas, memorizaba los versículos clave, dominaba la jerga y era el primero en tomar notas durante los sermones. Un alumno ejemplar. Totalmente. Tenía un conocimiento teológico vastísimo, pero era un barniz exterior. Claro, era un conocimiento puramente acumulativo, de almacenamiento, no transformacional. Las raíces no habían penetrado en la tierra de su corazón. Y el relato revela el momento trágico en el que la vida golpea con fuerza. Cuando llega la crisis de verdad. Eso es, cuando su hija enferma gravemente y simultáneamente la presión hace que su matrimonio empiece a resquebrajarse. En medio de esa tormenta, Carlos descubre una realidad aterradora. Tenía estanterías enteras de doctrina en la cabeza, pero carecía casi por completo de fe real en el corazón para sostenerse en la oscuridad. Uf, qué duro darse cuenta de eso. Todo su edificio religioso colapsó, y fue paradójicamente en ese punto de quiebre absoluto cuando sus defensas de superioridad teológica desaparecieron.
que se acercó a los textos sagrados por primera vez con un hambre genuina y desesperada. Ya no buscaba información para debatir, buscaba oxígeno para sobrevivir. Y solo entonces las historias milenarias cobraron un sentido transformador para él. Exactamente. Madre mía, qué golpe de realidad. Y luego el material nos presenta el caso diametralmente opuesto, que es el de Mariana. Otro perfil interesantísimo. Un perfil sin ninguna formación religiosa previa, sin contexto bíblico alguno. De hecho, arrastraba una visión bastante cínica y negativa hacia la fe, producto de malas experiencias con personas supuestamente muy religiosas. Suele pasar, sí. Y atravesando ella también una crisis personal muy profunda, un amigo hizo algo inusual. Se sentó a su lado y en lugar de intentar darle lecciones de moral o un sermón denso, simplemente le leyó la parábola del hijo pródigo. No añadió comentarios, no intentó forzar una conversión, solo dejó que la historia hablara. Y el resultado de esa interacción es la demostración perfecta de por qué este método revolucionó la pedagogía. Esa historia operó exactamente como el caballo de Troya que comentábamos antes. Tal cual. Al no haber jerga teológica ni tono de condena, la narrativa esquivó por completo el muro de cinismo y las barreras intelectuales que Mariana había construido durante años. Ella se vio a sí misma reflejada en ese hijo que huye, que se equivoca y que contra todo pronóstico es recibido con un abrazo incondicional en lugar de un castigo. La conmovió hasta las lágrimas, claro. Sí, porque la historia le habló directamente a su carencia humana más profunda, demostrando que no se requiere un doctorado en teología para que la gracia atraviese un corazón. Entonces, ¿qué significa todo esto? Porque al contrastar a Carlos y a Mariana, emerge una conclusión que descoloca bastante. Y es que, si lo analizamos fríamente, la mayor amenaza para el crecimiento espiritual no es la ignorancia secular ni la falta de acceso a buenos libros. No, en absoluto. La amenaza más letal es ese corazón endurecido que se camufla magistralmente bajo el disfraz de la religiosidad. Esa rutina de asistir a ritos y consumir información espiritual sin permitir jamás que haya rendición. Eso crea una costra impenetrable en el alma. Como dicen los textos, se oye absolutamente todo, pero no se escucha absolutamente nada. Un peligro silencioso pero letal, la verdad. Y precisamente por haber identificado este riesgo inminente de desarrollar un corazón blindado bajo la ilusión de la piedad, las fuentes no permiten que este estudio termine como un mero ejercicio intelectual. No te dejan irte de rositas. Para nada. Mantienen un enfoque intensamente pastoral y llevan la teoría a un terreno de confrontación personal. Ofrecen una herramienta de diagnóstico, un momento de pausa obligatoria. Sí, y me parece interesantísima la propuesta metodológica que plantean. La indicación es buscar un momento de soledad, tomar una hoja de papel física y un bolígrafo. Recalcan muchísimo lo de evitar pantallas, ordenadores o aplicaciones móviles, para huir de las notificaciones y el bombardeo digital. Lo fascinante aquí es que el simple acto mecánico de escribir a mano tiene un propósito claro. Obliga a la mente a ralentizar el pensamiento. Totalmente. Rompe de tajo el ritmo frenético y superficial de la era digital. Al obligar a plasmar las palabras en papel, se fuerza el abandono de esa cómoda postura de consumidor que salta de un audio a otro, y sitúa a la persona en la postura vulnerable, activa e intencional del buscador que realmente quiere evaluar su vida. Y las 3 preguntas propuestas para este escáner interno van directas al grano, ¿eh? La primera es: ¿qué ha endurecido el corazón recientemente? Pidiendo identificar con nombre y apellido esas decepciones, heridas causadas por terceros, expectativas rotas frente a la divinidad o el cinismo acumulado por los golpes de la vida. Una pregunta que duele. Sí, bastante. La segunda cuestión inquiere qué ha distraído la atención espiritual, buscando sacar a la luz las ansiedades laborales, el pánico económico o incluso ese consumo crónico y anestesiante de redes sociales que devora el tiempo de silencio. Muy relevante hoy en día. Y la tercera, que aporta el contrapeso de la esperanza, pregunta, a pesar del barro, a pesar del ruido y las decepciones, ¿qué es lo que todavía genera un hambre genuina de Dios en el interior? Son cuestiones que requieren un silencio incómodo para ser respondidas con verdad. Y, en sintonía con el material original, los textos concluyen proponiendo un espacio de recogimiento pastoral.
una rendición. Sí, no se trata de intentar ablandar el corazón a base de pura fuerza de voluntad humana, porque eso suele fracasar. Se sugiere una oración sencilla pero profunda. Así es, una súplica que pide precisamente obtener esos oídos que escuchen de verdad, que clama por un corazón disponible, desprovisto de armaduras arrogantes, y que ruega que la palabra no sea consumida como si fuera una pieza más del infinito menú informativo diario, sino que actúe como una cirugía que transforma el alma. De adentro hacia afuera. Y bueno, a modo de resumen general de todo este recorrido analítico, queda meridianamente claro que las parábolas están a años luz de ser simples fábulas morales infantiles o cuentos reconfortantes. Para nada. Son artefactos de alta precisión, cargas de profundidad, diseñadas estratégicamente por una mente brillante. Su objetivo primordial es eludir el radar del ego humano, filtrar las verdaderas intenciones del oyente y exigir, sin concesiones, una escucha activa que destierra la comodidad del consumo pasivo. Son historias que exigen una respuesta vital. Y basándome en la poderosa imagen que has aportado antes sobre el sol que derrite la cera y endurece el barro, hay un pensamiento provocativo final que me gustaría dejar flotando en el aire. Porque si la luz de estas historias milenarias no ha cambiado su intensidad en 20 siglos, la verdadera variable es el material del que está hecho el receptor. Una reflexión inquietante, desde luego. Ante esta misma enseñanza milenaria, cabe preguntarse en el silencio, ¿el corazón que la recibe se está ablandando para ser moldeado? ¿O se está endureciendo silenciosamente bajo la ilusión de estar bien informado? Esa es la investigación que queda pendiente para cada cual. Hasta la próxima.